Bendiciones, queridos hermanos. Es un placer dirigirme a ustedes una vez más por estos medios con una meditación de la palabra del Señor. Quiero basar mi meditación en esta noche o en esta oportunidad en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, el versículo 21 en adelante. Es un párrafo algo largo que quiero aprovechar en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo leemos: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que el Señor bendiga nuestros corazones con la meditación de su santa y bendita palabra. Quiero meditar con ustedes, ahí sí que esta meditación es doctrina pura, es doctrina. Quiero meditar con ustedes sobre la propiciación. La propiciación. ¿Qué es la propiciación? Podríamos definirlo así en una definición propia, bien llana, clara. Es el sacrificio de Dios, por Dios y para Dios, mediante el cual se aplaca la ira de Dios sobre nosotros. Ya vamos a comprender esta definición o el porqué de esta definición. Este tema debe ser conocido por el pueblo del Señor y debe ser predicado constantemente al pueblo del Señor. Este tema lo debemos de conocer todos los ministros de la palabra del Señor, pero sobre todo los evangelistas. De hecho, retaría yo a aquellos evangelistas a que den una definición de lo que es la propiciación, lo que es la justificación, lo que es la redención, que definan esas palabras. Y es necesario, es interesante que ellos deben de saber definir estas palabras. En una ocasión escuché que un hermano, un predicador decía: jovencito, con que usted se sepa Juan 3:16, usted ya puede predicar. En lo personal yo no estuve tan de acuerdo con eso. No estoy menospreciando Juan 3:16, sé todas las virtudes de la palabra del Señor, pero no basta con eso. Debemos de conocer, como dijo el apóstol Pedro, para presentar defensa de nuestra fe cuando así las personas, los gentiles, requieran de que nosotros justifiquemos la palabra del Señor, el porqué de nuestra fe, que nosotros contendamos ardientemente por la fe. De tal manera que este tema debe ser de interés no solamente para los inconversos, sino también para nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Porque trata en realidad cómo es que Dios puede justificar a un culpable sin que él mismo llegue a ser una abominación. Y no estoy blasfemando a mi Señor. ¿Cómo es que el Señor nos declara inocentes siendo Él justo todavía? Continuando siendo justo. Y de hecho de eso trata este tema. Pero alrededor de este tema hay otros subtemas, otros temas que son bastante interesantes. Y eso es lo que yo quisiera aprovechar en esta oportunidad. Le había dicho que la propiciación, en una definición propia, es el sacrificio de Dios, por Dios y para Dios, mediante el cual se aplaca la ira de Dios sobre nosotros. De hecho, la palabra propiciación nos denota literalmente eso, aplacar la ira, aplacar una ira. Hay una paradoja del Evangelio, llamémosle así. El Evangelio, en el Evangelio nosotros somos salvos por Dios. Es Dios nuestro Salvador. Nosotros somos salvos para Dios. Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo. Dice, entonces nosotros somos salvos para Dios.
pero nosotros somos salvos también de Dios. Nosotros somos salvos por Dios, el amor. Nosotros somos salvos para Dios, la santidad, el resultado de esa salvación. Y nosotros somos salvos de Dios, es decir, de su ira, de la ira de Dios. Esa paradoja del Evangelio nosotros no debemos de olvidar. Todos estamos de acuerdo, los creyentes en Cristo Jesús, estamos de acuerdo de que todo pecado, de que toda transgresión, todo esto debe ser penalizado, debe ser enjuiciado, debe ser disciplinado, debe ser aplicar el castigo que merece todo pecado. Entonces, eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cómo es que Dios justifica al hombre, presenta al hombre de una manera inocente, como que si nunca hubiese pecado, y él sigue siendo justo? Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, él justifica y él sigue siendo justo. Él no transgrede la norma de que tiene que ser aplicada la ley, tiene que ser aplicada una disciplina, el castigo a toda violación de la norma tiene que ser aplicado. Entonces, él no transgrede esa norma. Pero, ¿cómo se logra eso? Y eso es lo que nos explica la propiciación. En este párrafo que hemos leído, el apóstol Pablo en el versículo 21 leemos, pero ahora, es decir, en este tiempo de la gracia, en esta época, esta dispensación, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo no menosprecia la ley, como vamos a verla, vamos a hacer un equilibrio de la ley. El apóstol Pablo no menosprecia la ley. El apóstol nos dice que ahora está la ley, pero aparte de la ley tenemos la justicia de Dios. Esta justicia que es testificada por la ley y por los profetas, es decir, por los protagonistas, por así decirlo, de la dispensación pasada. Justicia, hacer justicia o justificar. ¿A qué nos referimos o qué se refiere el apóstol Pablo con esta palabra o las escrituras, mejor dicho? La justicia se refiere a la manera en que el hombre puede presentarse inocente delante de Dios, sin ninguna culpa delante de Dios y por lo tanto Dios lo tenga como inocente. Se refiere entonces la justicia o justificación a la manera en que el hombre puede presentarse o quiere presentarse inocente delante de Dios, sin ninguna culpa, como que si no hubiese cometido ni un pecado, en otras palabras. Por lo tanto, el Señor lo considere inocente. En Romanos capítulo 10, aquí mismo en esta epístola, Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de justicia. De hecho, existen dos tipos de justicia. Dos formas, digamos así, de que el hombre puede presentarse inocente delante de Dios. Dice la palabra del Señor, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol, una vez más, nos revela dos tipos de justicia. Por un lado están las justicias propias. Dice que los judíos fueron culpables de ignorar, de pasar por alto, de darle la espalda, de ahí sí que desaprovechar la justicia de Dios, el método que Dios tiene para presentar al hombre inocente delante de él. Dice que ellos ignoraron su propia justicia, o es decir, ignoraron la justicia de Dios y establecieron, procuraron, en otras palabras, se esforzaron en establecer la justicia propia. La justicia propia se refiere a todo aquello que el hombre pretende hacer para presentarse inocente delante de Dios, para presentarse sin culpa y por lo tanto
sin merecedor del castigo, en otras palabras, que requieren sus pecados, sus culpas. Se refiere a todo sistema de ritos o de pensamientos con los cuales el hombre busca justificarse o presentarse inocente delante de Dios. Aquí podríamos entrar en una aplicación así libre en esta época, digamos así. Aquí podríamos entrar con las buenas obras. Podría entrar la religión. Podría entrar los diversos ritos o la observancia de normas, y con ello los hombres pretenden ser justificados o que Dios les perdone de sus pecados. No, pues, rezando dos Padres Nuestros, dijo un poeta por ahí, el asesino no revive a su muerto, protestaba este hombre en esa su composición. Lo saco como un ejemplo, que todo esto, los ritos, las observaciones, las oraciones, todo esto puede entrar dentro de esto, de las justicias propias. Las justicias propias podrían ser también las sendas limpias. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos, pero también su fin son caminos de muerte. Esto podría ser las justicias propias también, es decir, personas moralmente correctas. Personas que son buenos ciudadanos, buenos vecinos, son personas otra vez moralmente correctas. Las justicias propias tienen algunos problemas, tienen un problema. El problema de las justicias propias es que no es conforme a ciencia. No es conforme a ciencia, es decir, ciencia, la palabra del Señor nos denota el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que ellos, los judíos, tenían celo de Dios. El versículo 2 de Romanos capítulo 10 que le he mencionado, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, a epignosis, que se refiere a un conocimiento, pero un conocimiento pleno, un conocimiento completo. Se refiere a encontrar ese conocimiento de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios, sino que ellos solamente tienen el conocimiento, nada más la gnosis, o un conocimiento así superficial de ritos sin ir más allá. Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, se refería a todos esos ritos fríos, a todos los rituales que la ley le exigía, el Levítico les exigía, las fiestas, las observancias de días, de comidas, de fiestas, todas esas observancias, pero sin la verdadera esencia. Porque quiero presentar ese equilibrio, sin la verdadera esencia. Es decir, el judío se presentaba cada 7 días al templo, pero ellos solamente se quedaron con el rito. Voy a utilizar esta expresión, se quedaron con el bagazo, pero no aprovecharon la vitamina de esa fruta, utilizando el símil de alguna fruta. Ellos se habían quedado con el frío, el rito frío, y se habían vuelto celosos y hasta orgullosos, se habían vuelto de todo su ritual. Y todo eso por no ser acompañado con fe. Fíjese que todas las cosas que señalaba la ley, todo esto que señalaba el Antiguo Testamento, todo esto en realidad era un mensaje vivido que ellos hacían. Cuando celebraban la Pascua, era un mensaje vivido. Cuando celebraban un sacrificio, una ofrenda de paz, sea de palomino, sea vacuno, cuando ellos ofrecían esto, había algo que estaba diciéndoles a ellos, gritándoles a ellos. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo les leo, por tanto,
nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual se refiere a las comidas, a los días de fiesta, a las bebidas, a las lunas nuevas, a los días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Leemos en Hebreos capítulo 8, tenemos también esa misma instrucción de parte del Señor. El versículo 4 dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 8, versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven, oiga, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 6, ya pasa al ministerio del Señor Jesucristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque el pacto antiguo tenía una deficiencia, que estaba establecido, si bien es cierto, en promesas, pero que eran sombra. Dice que eran figura y que eran sombra. Una sombra nunca va a ser el reflejo de una realidad. Al contrario, la sombra tan solamente, no es la realidad en sustancia, sino tan solamente es el reflejo de esa realidad. Y esa realidad es el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Dice que la ley son la sombra de bienes venideros. El Señor Jesucristo, en el Evangelio según Juan capítulo 5 y versículo 39, Él nos dice: escudriñad las Escrituras. Ustedes escudriñen, profundicen, investiguen, averigüen en las Sagradas Escrituras. Cuando habla las Sagradas Escrituras, se refiere específicamente al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba en formación siquiera cuando el Señor pronunció esas palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y luego dice el Señor: y todas ellas dan testimonio de mí. Desde el Génesis hasta Malaquías, me he declarado de aquellos fanáticos de que encuentran al Señor Jesucristo en cada libro, en cada capítulo, cada versículo, cada línea, cada palabra del Antiguo Testamento, porque todo ello nos habla del Señor Jesucristo. Es decir, todas ellas, dice, dan testimonio de mí. Cada figura, cada sacrificio, cada fiesta, cada día de reposo, luna nueva, toda la observancia de los rituales judíos tenían y apuntaban hacia los bienes venideros. El apóstol Pedro nos dice también sobre el mensaje de los profetas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia, oiga esta, destinada a vosotros, es decir, a esta época de la gracia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo es que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12 es bien enriquecedor también. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice que los profetas, cuando ellos profetizaban, volvían otra vez a escudriñar respecto a qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo, porque todo esto nos apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos habla de ritos, sean la ley de Moisés, pero lejos de esa sustancia, en realidad todo eso, cuando ella continúa en esos ritos fríos, todo eso ya se había convertido en una justicia propia, que ellos se enorgullecían a sí mismos. ¿Se recuerda usted cuando David dice en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para inquirir? Él quería inquirir, indagar, averiguar. Eso quiere decir, para inquirir en su templo, para inquirir en la morada del Señor. ¿Qué es lo que quería David? David lo que quería era investigar. ¿Por qué el oro? ¿Por qué el lugar santo y el lugar santísimo están separados por ese velo? ¿Por qué todo lo que estaba allí? ¿Sabe por qué? Porque todo eso a ellos les hablaba de que habría de venir algo. De hecho, Moisés les había hablado de que iba a venir un profeta y un libertador, así como él, y a él van a oír ustedes. Entonces, la promesa del Mesías se venía desde la antigüedad, desde el huerto del Edén. Inmediatamente ellos caen, la promesa de un Salvador para la humanidad, y ellos estaban a la espera de eso, a la espera. Las justicias propias, entonces, se refiere a lo que el hombre puede hacer. Imagínese usted, reflexionemos un poco esto. Imagínese usted la opinión que Dios tenía y en qué se habían convertido los judíos, en tener su justicia propia por enorgullecerse de los ritos, pero habiendo dejado la verdadera fe, la verdadera esencia. Si Dios piensa de eso, ahora imagínese usted a aquellos hombres que pretenden hacer cosas que Dios no los ha mandado. No que nos vamos a flagelar. No que vamos a cargar a San Juditas de aquí hasta donde está su santuario. No, vamos a cargar a la guadalupana también. O vamos a hacer cuanto rito la religión nos está diciendo. ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Quiere usted ser una persona correcta? ¿O es usted una persona correcta? Pues qué bueno. La motivamos para que siga haciendo obras, pero tenemos que serle sinceros. Eso no sirve delante del Señor. Esto no trae la justicia, es decir, el perdón de los pecados, el presentarse inocente delante de Dios. No lo trae en realidad, no lo trae. Va a lograr y va a tener beneficios en esta tierra como una buena persona y pasar de este mundo como una persona correcta, pero igualmente va hacia el infierno. Oseas capítulo 10 y versículo 1, el profeta le dice a Israel esta verdad respecto a su justicia. Dice, Israel es una viña frondosa, una frondosa viña que da abundante fruto, oiga esto, para sí mismo. Es decir, el esfuerzo religioso lo que traía era una satisfacción personal. Y de hecho el apóstol Pablo, Filipenses 2:6, nos dice que él, en cuanto a la justicia que es por la ley, él dice que era irreprensible. Y él mismo dice, yo aventajaba a mis compañeros. Es decir, como que había una competencia y le aventajaban, y eso lo que les hacía era traerles satisfacciones propias, frutos para sí mismos, enorgulleciéndose ellos acerca de esto.
Es Isaías quien pone el dedo en la llaga y nos dice cómo ve Dios esas justicias. Dice la palabra del Señor, Isaías nos lo dice, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, las justicias propias no son aceptables delante de Dios. Ahora, la justicia de Dios, porque de eso nos habla el apóstol Pablo, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se refiere a lo que Dios ha hecho. Nota la diferencia. Las justicias propias es lo que el hombre pretende hacer, lo que el hombre quiere hacer, puede hacer o quiere hacer o pretende hacer. Pero la justicia de Dios se refiere a lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha provisto para que el hombre se presente inocente delante de Dios. Y esta es la justicia que es aceptable delante del Señor. La justicia de Dios se refiere a lo que Dios hace por misericordia, por gracia, por amor. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Lo que ha hecho Dios es entregar a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, por nosotros, como un vicario nuestro. Lo hace entregarlo y mediante este sacrificio lograr la justificación, la redención, la propiciación, que de eso vamos a estar hablando. Pero quiero quedarme acá porque quiero dividir este mensaje en algunas partes para no hacerlo tan largo. Le espero en el próximo video. Que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor nos bendiga por amor a su nombre a través de su santa y bendita palabra. Amén.